Bueno, es un buen día porque ayer no tanto. Nos están acompañando de la Red Sanar el doctor Re, Gisela, que es una psicoeducadora, y de lo que tengo entendido, que todo esto comenzó en La Pampa, en un momento muy difícil, donde muchos jóvenes se habían suicidado, y comenzó todo con una atención al suicida, y le vamos a preguntar después al doctor cómo se generó la Red Sanar a partir de esa instancia, ¿no? de la atención al suicida. Él junto con el padre Mateo Bautista fundaron la Red Sanar. Y creo que en Latinoamérica, y creo que en Uruguay, ¿no? Chile seguro. Estamos también en Colombia ahora, en Bolivia hubo un sitio y en Perú. ¿Por qué no nos comenta un poquito? Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Buen día. Muchas gracias por esta invitación, padre. Gracias a ustedes. Es un gusto estar en el Partido de la Costa, en Santa Teresita concretamente, así que, y conversando con ustedes, agentes pastorales. Me gustaría que ustedes se presenten de distintos lugares donde proceden, como para, ya el padre me contó, pero quiero conocerlo personalmente. ¿De dónde vienen ustedes? De Estela Maris, de la capilla Estela Maris de Mar del Tuyú. Mar del Tuyú. ¿Qué más? Yo, Fernando, de la comunidad acá de Santa Teresita. Santa Teresita. Adriana, de la comunidad de Nuestra Señora de Luján, y somos de Mar del Tuyú. De Santa Teresita. Miriam, de San Cayetano y Guadalupe, somos de Las Taninas. De Las Taninas. Santa Teresita. Santa Teresita. Santa Teresita son mayoría. Capilla San José. San José. Santa Teresita. Acá el compañero. Nuestra Señora de Guadalupe. Guadalupe. Muy bien. Bueno, ¿cómo empezó todo esto? Empezó desde la Pastoral de la Salud. Como decía el padre Fernando, en 1994 ocurrieron una serie de suicidios en Santa Rosa, 7 chicos en un periodo de 2 meses y medio. Santa Rosa es una ciudad capital de La Pampa, en donde en ese momento tenía 90.000 habitantes y 7 chicos, un impacto importante en 2 meses y medio. Chicos entre 16 y 24 años, sin ninguna interrelación entre unos y otros. Ocurrieron, no se conocían, no estaban de alguna forma vinculados, y el suicidio les llevó a ellos. O sea, como una propuesta totalmente negativa, como ustedes saben. El Ministerio de Salud Pública no hizo nada. A mí me llamó la atención, yo psiquiatra, trabajando en La Pampa, me llamó la atención profundamente, y evidentemente no había ningún tipo de respuesta ni del Ministerio, como decía, ni del sector de salud mental, ni tampoco de la comunidad organizada. Qué cosa rara. 4 o 5 meses después de esta circunstancia pasa el padre Mateo Bautista, el sacerdote Camilo, que había venido hacía 3 o 4 años y estaba desarrollando la Pastoral de la Salud en el marco de la Comisión Episcopal para la Pastoral de la Salud, que dirigía en aquel entonces el obispo Nova de Quilmes. Así que bueno, dio una conferencia en el Colegio Médico, yo asistí, y habló de bioética y de distintas circunstancias que estaba viviendo el mundo de aquel entonces. Al finalizar, tuve una entrevista con él y le digo, aquí hay un tema de bioética y de ética pública que tiene que ver un poco con el suicidio. El suicidio no es un problema personal,
solamente, sino que es un problema comunitario. Y evidentemente la pastoral se estaba empezando a formar, pero no tenía una respuesta contundente porque estaba en sus inicios. Lo cierto es que en este marco fuimos a hablar con el obispo de aquel entonces y desarrollamos la idea que traía Mateo Bautista de tener un teléfono de ayuda suicida. 4 meses después, el teléfono funcionó con una serie de voluntarios que venían algunos de la pastoral y otros venían de otros sectores. Algunas psicólogas que trabajaban en el equipo mío privado también se sumaron. Lo cierto es que empezamos a desarrollar el tema y la asistencia suicida fue una verdadera necesidad y sigue siendo, porque los datos que tenemos son escalofriantes, sobre todo después de la pandemia. Estoy seguro que no hay comunidad que no tenga varios en el año, y ustedes lo saben. Después de la pandemia hubo algunos casos acá en el Partido de la Costa. Efectivamente, sí. Sí, comunidades como Santa Teresita o como comunidades de 4 o 6 mil habitantes tienen 1 o 2 eventos en algún momento de un cierto tiempo, 1 o 2 años. Es decir, no existe comunidad que no haya, sobre todo de jóvenes. Lo cierto es que creamos el teléfono, me pusieron, como estaba ahí promocionando el tema, me pusieron a mí, digamos, como coordinador, y a partir de esto el único que podía dar connotación pública a la creación del teléfono y la respuesta para que se publicitara de alguna forma este servicio dentro de la pastoral, me pusieron a mí que yo no tenía habilidades para hablar en público. Más, tenía un concepto de que el médico que salía a hablar en la tele había algo de comercio y esas cosas. Así que la cosa es que tuvimos que llamar a la conferencia de prensa y me encontré con 14 periodistas de distintos medios a los cuales tenía que informar. Así que hice de tripas corazón y dije, bueno, esto es un servicio, así que lo vamos a hacer. Y bueno, la repercusión llegó y a partir de esa repercusión la gente empezó a llamar al teléfono y desde el teléfono teníamos que dar una respuesta, primero telefónica y después presencial. La presencialidad tiene que ver también con la relación yo-tú y con la relación humana y humanizadora, que es la presencia del otro. Entonces, empezamos a poner un consultorio, 2 psicólogas me acompañaban de mi equipo y pusimos en la parroquia, una parroquia de periferia de Santa Rosa, donde funcionaba a su vez el teléfono, un consultorio gratuito los días lunes. 1 a 1, como tradicionalmente se hace la cuestión de psicología y psiquiatría. Así que él llamaba a la gente al teléfono y a las familias y a los que de alguna forma demandaban el servicio, los invitábamos a venir con turno y con todo esto. Al poco tiempo, a los 3-4 meses, el consultorio de los días lunes gratuito de la parroquia colapsó. Así que no teníamos más turnos. Y bueno, las chicas que me acompañaban y yo también, del martes a viernes trabajábamos en nuestro consultorio particular. Así que había que hacer algo y hicimos un grupo. Yo en los años de adolescente, en la pastoral de Santa Rosa, con los salesianos, donde estuve en la primaria, preescolar, primaria y secundaria, teníamos grupos de jóvenes. Así que usando esa modalidad de grupos de jóvenes hicimos un grupo aula-taller para todo público. Y también fue un éxito. Entonces, estaba dentro del teléfono, dentro de la pastoral. Entonces, cuando vuelve Mateo Bautista, una vez que habíamos desarrollado con él y con algunos otros miembros de la pastoral, le digo, esto la verdad que tiene una gran connotación, pero tenemos que pedir ciertas autorizaciones, etcétera, y entonces decidimos, con la anuencia del obispo, que el grupo
se independizara, pero que apoyara a la pastoral, digamos, como una entidad de apoyo a la pastoral. Así que la pastoral seguía con todos sus programas, y nosotros apoyábamos en distintos lugares. Fuimos a varias parroquias también de La Pampa, y en poco tiempo se estableció este grupo que había que darle nombre. Una voluntaria del grupo, Marilú, dice, y esto es para sanar. Ella era asidua concurrente de esa parroquia donde se puso el teléfono y los primeros gérmenes de la red sana. Lo cierto es que era sanar, y ya en aquel entonces se proponía el trabajo en redes. Ustedes piensan que estamos hablando del año 94, y Google se desarrolla a partir del año 98, es decir, varios años después, 6 años después. ¿Y por qué era esto? 4 años después. Entonces, ¿por qué? Porque ya se hablaba de redes. Entonces yo les digo, bueno, si es sanar y vamos a hacer redes, ya habíamos ido a otras parroquias, después me invitó un sacerdote español, el padre Pedro, a Trenquelauquen, ya veníamos a la provincia de Buenos Aires, y ya estamos pensando en una concepción de red. Así que le pusimos Red Sanar. Inscribimos el nombre, y a partir de ahí empezó como apoyo a la pastoral, pero con su organización propia, Red Sanar. Después, bueno, me invitaron a la Pehuajó, es decir, sobre la Ruta 5, que ya estamos en la provincia de Buenos Aires, y al 9 de julio, y en poco tiempo llegamos con apoyo del padre Mateo, que estaba también en Buenos Aires, muy cerca de Los Camilos, ahí en Chacarita, y cerca Paternal. Nos dio una parroquia y desarrollamos ahí el germen de lo que después fue la Red Sana. Después fuimos a Córdoba, a través de Radio María. Creo que hay algunos de ustedes que escuchan los programas de Radio María, y a partir de Radio María se empezó a difundir ya con características de una organización no gubernamental propia, con sus estamentos gratuitos, toda la Red Sana es gratuita, y a partir de ahí empezamos a tener visibilidad pública, es decir, a nivel nacional. Estamos hablando prácticamente fines del 90, principios del 2001. En el 2001 estalla la crisis que ustedes conocen, y entonces me invitan a participar ya en el conurbano bonaerense, es decir, la parroquia de Casero, La Merced, nos invita y vamos. Me dice, doctor, ¿usted va a ir allá? Y dice, usted está medio loco, ¿no? Le digo, los psiquiatras somos todos locos. Así que, pero usted sabe que el riesgo que hay tiene que pasar por la villa Gardelito y Carlos Gardel, donde ahí lo van a asaltar. La cosa es que íbamos igual. Cerca de Fuerte Apache, toda esa zona del conurbano. Bueno, después nos extendimos al resto del conurbano, con Loma del Mirador, y bueno, Catán y todo lo demás. Llegamos a desarrollar antes de la pandemia unos 90 nodos en todo el país. Y en capitales de provincia también empezamos a viajar a las distintas provincias y fundando un poco este concepto. El curso lo hacíamos de capacitación, lo hacíamos in situ, en Buenos Aires hacíamos un curso los fines de semana, 5 o 6 fines de semana intensivos, que de alguna forma permitían que los voluntarios, muchos de la pastoral y otros catequistas y otros docentes, etcétera, etcétera, ¿cómo tenemos? Pero tenemos gente capacitada en todo sentido, por eso viene Gisela a apoyar todo esto, porque de redes, hay redes humanas, pero también hay redes técnicas, y entonces necesitamos también el apoyo técnico, porque cada uno tiene distintos expertices, y yo todavía no pude completar mi formación en tecnología, así que por eso muchas veces voluntarios me van acompañando en distintos lugares para poder también objetivar en una clase aula-taller, que en última instancia de esto se trata, lo que estamos haciendo ahora, un aula-taller psicoeducativo, que es el principio generador de toda la conceptualización de Red Sana. Por supuesto que hay toda bibliografía también que la editorial San Pablo nos apoya,
en más de 20 publicaciones. Traemos algunas, otras están agotadas. Ayer estuve en San Pablo y me van a reeditar algunas. Hay muchos libros que de alguna forma apoyan y que nos permiten también toda esta tarea de formación. El agente pastoral es un agente que tiene una voluntad de conocimiento, una voluntad, un hambre de conocer para darle al prójimo, es decir, al hermano, lo que no tiene. Pero, como nadie puede dar lo que no tiene, primero tiene que capacitarse él. Por eso este curso y esta invitación del Padre Fernando me parece sumamente estratégica, porque si algo tiene la sede de una parroquia en cada uno de los distritos urbanos es ser un agente de promoción. Entonces, ustedes que vienen de distintas localidades y de distintas parroquias son personas que van a llevar esta nueva noticia, que en última instancia también tiene mucho que ver con el Evangelio, es decir, esta nueva noticia a otras y a partir de ahí generar un fermento multiplicador en áreas que son sensibles, como es la salud mental. Ustedes saben que el post-COVID, es decir, es todo un desafío. No solamente han muerto millones de seres humanos a raíz como consecuencia, sino que también han quedado dañados. Y el daño más importante que se registra a nivel de la Organización Mundial de la Salud y de otras instituciones es en salud mental. La pérdida de seres queridos, los duelos no realizados y distintas otras circunstancias, pérdida de trabajo, de desapego de habitualidades, nuevos emprendimientos, nuevas concepciones que abren el campo de la salud mental. El encierro de 2 años en el caso de la Argentina y todas otras circunstancias han generado un impacto muchas veces difícil de superar. Ayer hablaba con uno de los padres fundadores de San Pablo, aquí en la Argentina, y me decía, que siempre escribe en la hojita del domingo, me decía que en los geriátricos que él visita, los viejitos, muchos no han podido superar el aislamiento y han quedado con cuadros depresivos. Esto es una realidad totalmente objetivable y así como cuando empezamos en el año 94 con el teléfono de ayuda suicida en La Pampa, se suicidaban por día en el mundo 1.250 personas por día en el mundo. Hoy lo hacen 4.800 personas por día en el mundo. Es decir, la cifra en 20 y pico de años se ha cuatriplicado. Y no se cuatriplicó la población mundial. Entonces, evidentemente, la pérdida de sentido de la vida, la pérdida de la visión significativa, la pérdida de un proyecto de profunda implicancia de esperanza, como es lo que necesita el alma humana para su propio desarrollo, y el espíritu, que de alguna forma es el Espíritu de Dios, como nosotros, templo del Espíritu Santo, evidentemente necesita algo más. Necesita una respuesta que vaya mucho más allá del consumo. Recién caminando mientras esperaba esto, es decir, veía ahí una propaganda de la hora 18 y de la hora 12, decía el Ministerio, la Casa Rosada, es decir, para promocionar, la hora 12 para promocionar el consumo y la producción. Es decir, consumo y producción de cosas, pero la condición humana es mucho más allá que el consumo de cosas. Cada uno de nosotros, y con un gráfico lo voy a visualizar, cada uno de nosotros necesita algunos elementos básicos. No, estaba por acá, ¿no? Sí. Jasper, un gran psiquiatra austríaco, contemporáneo de Freud y de todos los psicoanalistas, decía que la condición humana
Es decir, el yo, la persona, la personalidad necesita de algunas cosas para sentirse bien. Y entonces decía que el yo se integra en este sentirse bien con el cuerpo. Es decir, el yo es más allá del cuerpo, el yo es el alma de la persona. Y el cuerpo y alma, es decir, necesitamos cuerpo y alma. Y no podemos negar ni el alma ni el cuerpo, los dos se integran. Y además, en esta integración, el hombre necesita de las cosas. Necesitamos albergue, como anoche cuando nos recibió el padre Fernández en la parroquia, y después confort, dormimos bien y calentitos. Me hace acordar a mi familia que yo el nombre Rebeca a mis hermanos. Miguel es mi nombre. Ah, ¿y por qué yo digo Fernando? Y lo bauticé, debe ser el bautismo. Yo hago mucho eso. ¿De tú eres Pedro? Sí, bien. Bueno, entonces el padre Miguel, necesitamos de las cosas, claro que sí. Abraham Maslow, un psiquiatra norteamericano en la década del 40, describió las necesidades del ser, ¿sí? Yo y ser. Las necesidades del ser las dividió, de las necesidades inmanentes, abrigo, confort, bienestar, alimento, cobijo, es decir, trabajo, etc. Y las necesidades de la trascendencia. Trascender. Es decir, las necesidades que nos acercan al cielo. Y las dos son necesarias, porque si no tenemos la pirámide trunca. Entonces, cuanto más salimos de la base, vamos a tener que ir subiendo en calidad, de la inmanencia que es necesaria a la trascendencia sin la cual no se puede vivir. No se puede vivir sin trascendencia. Es decir, se puede vivir con cosas sí, pero quedan cosas en el aire. En la década del 90, después de varias crisis financieras, y después de atravesar la crisis del 2008, un señor en Estados Unidos muy rico, después de la crisis del Lehman Brothers, donde cayeron las bolsas y tembló el mercado mundial, solamente le quedaban 800 millones de dólares a este hombre que había sido riquísimo. Pero todavía le quedaban 800 millones de dólares y se suicidó porque él sentía que era pobre. Es decir, ¿era pobre en esta cuestión? No, era rico en esta cuestión. Era pobre en la trascendencia. Entonces, evidentemente, uno de los motivos por los cuales tiene que ver la connotación del pensamiento y de la emoción suicida tiene que ver justamente por esta ausencia del sentido de trascendencia. Y es aquí donde los agentes pastorales tienen que formarse en toda una disciplina que tenga que ver un poco con la integración, pero primero de sí. La integración y la capacitación en los agentes pastorales es la capacitación primero de ustedes, egoísticamente, obviamente, porque el yo necesita capacitación. ¿Para qué? Para dar en consecuencia, porque nadie puede dar lo que no tiene y nadie puede dar lo que no es. Por lo tanto, para la mejor tarea del primer y único mandamiento que el maestro de Galilea nos legó, al otro igual que a ti mismo, y a Dios por sobre todas las cosas. Entonces, para esto es que necesitamos capacitación. Entonces, necesitamos el cuerpo, necesitamos el alma, necesitamos las cosas, todas las cosas son necesarias, no las podemos negar. Pues tenemos que consumir, obviamente. Ahora, si el consumo nos consume, evidentemente vamos a estar con problemas. Vamos a ser como ese pobre hombre que solo le quedaban 800 millones de dólares. Entonces, y el tercer factor con que se integra esta realidad humana y trascendente es Dios.
cualquiera sea la cosmovisión y el legado espiritual. El padre anoche conversaba que un poco su experiencia allá en Monte, en Benquerencia, en donde integraban con los hermanos evangélicos y con los otros pastores. Y este es un poco el legado de integrarnos nosotros ecuménicamente. Es decir, un Dios que muchas veces no es solamente los católicos, sino que cada cultura, cada civilización también tiene su Dios. Y no existe cultura y civilización si no tiene un principio de espiritualidad dentro de su cultura y dentro de su sistema de creencias. Porque el hombre cuando anula a Dios, ¿lo puede anular? Sí. Lo puede negar también. Pero tarde o temprano va a negar primero a Dios, después que niega a Dios, niega la ley, que es norma entre los hombres. Después de negar la ley, niega al padre biológico. ¿Y se puede negar la ley al padre biológico? Sí. Y cuando nos quedamos sin Dios, sin ley y sin la ley del padre-madre, el padre unido a la madre, nos quedamos sin familia. Y si nos quedamos sin familia, estamos como estamos ahora. Estamos en el horno, exactamente. Entonces, necesitamos a Dios, necesitamos las cosas, necesitamos el cuerpo, pero por sobre todas las cosas necesitamos este ser que es profundamente humano. Entonces, la humanidad nos va a permitir entender que yo soy igual que el hermano y que no hay diferencia, pero en las oportunidades es donde vamos a aprovechar y vivenciar y agradecer a Dios que solamente podemos tener una concepción de creencias espirituales porque tenemos alma, porque tenemos espíritu. Con las cosas solas, con el consumo solo no alcanza. Con la belleza adónica del cuerpo tampoco alcanza. Necesitamos algo más. Y algo más tiene que ver con el ser, con la espiritualidad y con acercarse a lo trascendente. Por eso, la red lo que propone ya como un sistema psicoeducativo es el desarrollo integral de la persona humana, cuerpo y alma, integrado en un espíritu, que es el Espíritu de Dios, que subyace siempre en el fondo de nuestro ser. Y sobre todo hay que buscarlo porque está siempre en el fondo del corazón. Es decir, detrás de la caridad, donde late la pasión por la caridad, por una caridad inteligente, por una caridad que nutra, por una caridad que construya, es el Espíritu de Dios que está vibrando en cada ser humano. Bueno, y ahora ya que tenemos... ¿hay alguna preguntita hasta acá? Me gustaría también ir interactuando con ustedes, ¿no? Bien. Bueno, salud mental para la vida de la persona y la esperanza tiene que ver un poco con el post-COVID. Porque, como decía, si se pierde la esperanza, estamos complicados. Y voy a seguir porque ustedes son la gente pastoral, entonces, con un esquema, esto le sacaste foto, ¿no? Sí. Nosotros concebimos, poner las 6 dimensiones si la tenés a mano por ahí. Para poner la primera, si la primera... no se ve, ¿no? Si cambias tus pensamientos, cambias tus emociones. Si cambias tus emociones, cambias tus actitudes, ¿sí? Si cambias tus actitudes, cambias tu vida. Y si cambias tu vida, cambiarás tu destino. Gracias. Nosotros concebimos a la condición humana multidimensional. Vamos por esta. Cada uno de nosotros, esto se estudia todo en el Instituto de Formación de Voluntarios Red Sanar a distancia.
que es totalmente gratuito, no se paga nada. Y nosotros queremos invitar a ustedes a participar. Es decir, el curso empezó el 20, todavía están a tiempo. Hoy Gisela se demoró un rato de la mañana porque estuvo abriendo la convocatoria los sábados a partir de las 8:30 de la mañana hasta las 2:15, 2:30 se da el curso durante todo el año. Son 4 cuatrimestres en donde ustedes se enganchan en internet, mandan un pedido, después les vamos a dejar los teléfonos. ¿Hay alguien que se va a ir más tarde? Si no, ya pasamos el teléfono. ¿Todos se van a quedar hasta el mediodía? Después hay choripán, ¿eh? Bueno. Entonces, después le pasamos el teléfono para aquellos que se quieran sumar a los cursos del instituto. Yo les decía que primero formábamos en distintos lugares, en distintas parroquias, en un curso de 5 o 6 encuentros, sábado y domingo intensivo. Después nos dimos cuenta que no alcanzaba, que había que hacer, porque un operador, psicoeducador en salud mental es alguien que necesita conocer, en el siglo del conocimiento mucho más, y por otro lado necesita él formarse y para poder atender las demandas y los requisitos de las personas que vienen llorando, etcétera, etcétera. Y entonces lo ampliamos con la generosidad de muchos voluntarios que ya formados forman parte del cuerpo docente, y es un instituto que tiene contenidos y que de alguna forma permiten gratuitamente que muchos accedan a este conocimiento que de otra forma o tendrían que pagar o no tendrían este acceso al conocimiento, con lo cual se transforma en una herramienta estratégica para ustedes, para los agentes pastorales, esta formación que nosotros les brindamos. Todos los sábados de 8:30 a 2:30 de la mañana. Y después esto se complementa también con pasantías que hace que la praxis se pueda llevar a cabo. Y hoy la praxis se puede llevar a cabo en nodos virtuales, nodos por WhatsApp, nodos por Zoom, nodos por Google Meet, que de alguna forma pueden también establecer contactos con otras realidades. Por ejemplo, un nodo de Catán puede atender a gente en la quebrada de Humahuaca. Desde Avellaneda a Lanús, otros voluntarios atienden Corrientes, Chaco, La Rioja, Tucumán. Es decir, ya no es solamente el área de cercanía, que también tiene su importancia, la parroquia donde se hace virtualidad, donde se hace presencialidad, sino que estamos buscando también el aula híbrida. Es decir, Gisela está, ocupada de integrar no solamente toda la cuestión, de distancia, sino también hacerlo. Esta aula, por ejemplo, podría tener ustedes presencial y a su vez en sintonía en Catán, en Chile, en Colombia, en México, otros voluntarios se estén formando en la misma sintonía y en la misma clase. Eso se llama aula híbrida, presencial y a distancia a la vez. Las universidades lo están haciendo y nosotros vamos siempre detrás del desarrollo tecnológico que de alguna forma nos promueven el conocimiento y que van desarrollando las universidades. En este instituto se estudian cuestiones que ni siquiera en muchas universidades se pueden ver. Nos agrandamos igual que Chacarita. Bien, pero somos de Boca y algunos de Río. Perfecto. Entonces, ¿qué les quería decir? La trascendencia. Las 6 dimensiones integradas se integran conociendo la dimensión física biológica, que es el número 1. Tenemos que conocer el cuerpo humano, el ser humano, la psiquis. Psiquis quiere decir alma en griego. Entonces la psiquis, el yo, el ser, con el cuerpo. Por lo tanto tenemos que conocer aspectos del sistema nervioso central, sobre todo que tiene mucho que ver con la estructura básica de la mente. Y entonces, a partir de este conocimiento, nosotros podemos también dar respuestas a la parte psico-neuroendocrina inmune, es decir, la base corporal, biológica. Pero ¿alcanza? No alcanza. Tenemos que estudiar también la cuestión emocional, segunda dimensión de la red. Emocional, afectivo,
emocional sentimental, apegos, etc. Esto es muy importante para poder desarrollar conocimiento, para poder desarrollar, la resolución de duelos, la resolución de pérdidas, etc. Tiene que ver también con la resolución de las cuestiones emocionales, vinculadas a lo biológico y vinculados con la tercera dimensión también, que es la dimensión mental cognitiva. Es decir, la cuestión estrictamente del conocimiento nos va a permitir también conocer la mente, conocer las engramas de una mente desarrollada, de una mente rica, y entendiendo que podemos aprender porque tenemos aparato psíquico mental. El perro puede tener conocimiento y aprendizaje condicionado. Lo podemos condicionar, le podemos condicionar el afecto, le podemos condicionar que le damos la pata de pollo, etc. Pero no puede tener un aprendizaje altamente significativo. Tiene afecto, sí, pero no tiene una mente desarrollada. Es decir, entonces, lo que nosotros tenemos al desarrollar nuestra mente, y esto es clave, una mentalidad, y el desarrollo de la mente va a permitir leer la palabra porque tenemos palabra, tenemos verbo porque tenemos mente, si no el verbo no calaría, es decir, el Evangelio no calaría en la comprensión de entiendo la parábola de Jesús samaritano, la palabra del hijo pródigo, la entiendo y la aplico en el entendimiento porque tengo mente. Al perro no le puedo hablar del hijo pródigo, pero él va a responder de acuerdo si yo le hablo con dulzura, eso lo va a entender, o con violencia, le pego una patada al perro, y entonces me va a morder. Pero no puede entender un pensamiento jerárquico, una concepción. Entonces, para eso necesitamos la mente. Y además somos seres sociales, es decir, somos seres comunitarios, que vivimos en comunidad, familia, grupo, matrimonio, pareja, otros trabajos, en donde trabajamos y de alguna forma nos integramos en el campo social. Pero a su vez tenemos valores, es decir, tenemos cultura. En esa cultura también vamos a desarrollar cultura, y en esa cultura de conocimiento vamos a entender que el máximo conocimiento al cual podemos de alguna forma aspirar es el amor. Es decir, el amor no es una emoción solamente, el amor es una mezcla de cuerpo, emoción, mente, social y valores. Ahora sí, y el amor también se integra con la vida espiritual, es decir, con el amor de sí y el amor al otro, integrándonos espiritualmente detrás del Padre Celestial. Es decir, esto hay que entenderlo integrado. Por eso hablamos de biofilia. Sí, el padre Pietro Magliosi, que anoche conversábamos con el padre Miguel, nos habla de biografía, nos habla de biología, porque él es médico, es decir, un médico que tuvo 16 años en Chile, y Camiliano también, médico y cura, es decir, y también biofilia, el gusto y el amor por la vida. Solamente se puede lograr la biofilia, el estado de bienestar, el estado de plenitud, no con las cosas solamente, no con el cuerpo solamente, sino con la integración de todo a partir de la biofilia, el gusto y el amor por la vida. Cuando entendemos esto, vamos a entender otro paradigma. ¿Qué es esto? Si nosotros tenemos las 6 dimensiones, ¿no es cierto?, integradas a nivel físico, a nivel emocional, a nivel mental, y a su vez la integramos con la otra parte, este es el mí mismo, mi propia mismidad. Este es mi yo, físico, emocional y mental. ¿Alcanza? Sí. ¿Para estar bien? Claro. Pero solamente con eso. Y la otra parte de la pizza, ¿cómo la arreglo? Entendiendo lo social, entendiendo los valores, el amor sobre todo, y entendiendo lo espiritual. Esto mismo me va a dar la otra edad. Mi propia mismidad la tengo que desarrollar. Por eso le digo a los agentes pastorales, a los voluntarios, que no pueden no desarrollar conocimiento. Pero
desarrollamos conocimiento con un sentido. Entonces, y el sentido es también el otro como al mí mismo. Es decir, no se puede decir yo me doy todo para el otro solamente y a vos no te atendés. Atendete a vos en calidad y atendé también al otro. Entonces, esto genera una ecuación muy clara. Si nosotros tenemos un eje de coordenadas cartesianas ortogonales, vamos a tener la ecuación tiempo y vamos a ver la ecuación intensidad. Entonces, en el tiempo vamos a desarrollar las dos. Vamos a desarrollar primero la dimensión física y emocional, con lo cual le vamos a dar una base de desarrollo. A la dimensión física, a la dimensión emocional, a la dimensión mental. Y podríamos decir que esta es la base necesaria de la inmanencia, es decir, el estar bien en mí. Y esto nos va a tirar a un sentido, pero este estar bien en sí va a necesitar de la otra pata, de lo social, de lo valórico y de lo espiritual, que es estar bien con los demás. Esta es la otra pata que va a permitir un desarrollo posterior. ¿Me puedo quedar acá? Sí, la escuela primaria. Muchas personas van a la escuela primaria y se alcanzan, sí, y comparten con el otro y hacen una obra en común y hacen teatro en común cuando son chicos. Y ahí se queda claro, porque todo esto tiene que ver con los distintos momentos de desarrollo de la condición humana. Cuando eran chicos vivían en comunidad, en la escuela, eran juntos y hacían una obra en conjunto y entonces hacían grupos y entonces aprendían en grupos porque la maestra les ayudaba a hacer grupos. Y después que se fueron, de la primaria, después que se fueron de la secundaria, se olvidaron de hacer grupos. Y si algo tiene el cristianismo es comunión y comunidad. Y si nos olvidamos de eso estamos complicados porque tradicionalmente tendemos a la mismidad, al egoísmo, que no está mal, pero si únicamente nos centramos en el egoísmo, somos demasiado egoicos en el mí mismo. Entonces, comunión y comunidad significa compartir. Y para eso necesitamos también del desarrollo de estas potencias. Estas potencias son necesarias y estas potencias son necesarias. Recordemos que las potencias son propias del alma. Por lo tanto, vamos a desarrollar también lo otro. Y aquí, en el medio, vamos a encontrar que en el desarrollo de uno y en el desarrollo del otro, a través de distintas situaciones, vamos a encontrarnos con otros desarrollos. Y vamos a encontrar desarrollos intermedios. Es decir, una mezcla entre estos dos. Solamente tenemos negro. No solamente los Boy Scouts están siempre listos, bien en clase. Bueno, entonces la mezcla de todo nos va a permitir una síntesis entre uno y otro, entre lo físico, lo emocional y mental, y entre lo social, lo valórico y lo espiritual. Esta síntesis tiene que ver con encontrar una misión. La misión, que es la mezcla de los dos, tiene una base sólida en el puente hacia una vida feliz. Hay un libro también que tiene que ver con la resiliencia y otro que tiene que ver con la psicología positiva. Ahora vamos a tratar de hablar un poquito de resiliencia y acá le vamos a hablar de psicología positiva. Si no se cansan y después de las 12 no vienen más. ¿Ustedes van a volver? ¿Sí? ¿Le ponemos presente a la vuelta? O cerramos con llave, no. No. Juntó mucha gente, padre. Tiene mucha convocatoria la parroquia Santa Teresita. O es usted o es Santa Teresita.
muchas veces se convoca a cosas donde no hay respuesta. Creo que esta respuesta es una necesidad de responder holísticamente a algo interno, ¿no? Exactamente. Muy bueno holísticamente, porque esto es un poco el holos. Holos significa armonía e integración. Gracias por la... Entonces, el holos, la integración nos va a dar una misión. La misión en sí nos hace misioneros. La misión en sí nos da el sentido. Es decir, el norte. ¿Para dónde tenemos que ubicarnos en la noche de la vida? ¿El norte, el sur, el este o el oeste? Es decir, nos va a dar el sentido. Misión y sentido nos hace trascender, nos da trascendencia, y la trascendencia se logra en el trayecto. Transitamos el trayecto con una misión y con un sentido. Evidentemente, el suicida, el depresivo, el que tiene un trastorno de ansiedad, el que tiene una fobia, el que tiene distintas patologías, pierde la misión y el sentido. Sobre todo el suicida. Es decir, se obnubila en el trayecto de la vida, porque de eso estamos hablando cuando hablamos de vida. Se obnubila en el trayecto, pierde el sentido, pierde el norte. El norte es la trascendencia y la inmanencia. Es decir, atender las cosas, atender el cuerpo, atender el yo, pero atender las cosas de la trascendencia que marcan el camino, el Padre, es decir, Dios. Es decir, si nos perdemos, nos quedamos sin Dios. Si nos quedamos sin ley, si nos quedamos sin la ley del Padre, podemos vivir, sí, a los tropezones. Entonces busco el sentido de otra forma, ustedes me entienden, ¿no? Busco otro sentido porque en el trayecto de la vida no tengo misión y perdí el sentido. Entonces, transitar el trayecto, el tránsito, transitar el trayecto se establece como una necesidad. Sí, gracias. Se establece como una necesidad de inmanencia y de trascendencia. Gracias. Sí. Entonces, pero esto tiene que ver con desarrollar lo físico, lo emocional y mental, y desarrollar lo espiritual, lo valórico y lo social. Por ahora hasta ahí. Sigamos. Sí. Volviendo un poco al tema anterior también de los dos planos y con respecto a esto, ¿se puede decir que, por ejemplo, en la parte del suicida o en los procesos que uno tenga, o por ejemplo un duelo, cuando uno pasa de un plano al otro en este tema de la misión y todo, hablamos de tener un proyecto de vida, o sea, lo motivacional? Claro. Porque estamos hablando de eso, de la motivación. Carecemos de un proyecto de vida, o se pierde el proyecto de vida. Se puede perder, o sea, en la misma condición humana está implícita el trayecto y el proyecto. Pero lo que pasa es que hay que desarrollarlo. Es como un músculo. Lo tenemos. Tenemos la búsqueda del mañana. Tenemos el presente, tenemos el pasado y tenemos el futuro. En la concepción mental existe que mañana va a salir el sol. Y existe que hoy salió. Y existe que ayer anoche llovió. ¿Entendemos? Si tenemos el cerebro bien, tenemos eso. Pero lo que tenemos, lo tenemos en potencia. En la medida que esa potencia sea desarrollada, como el músculo, tenemos el músculo, pero lo tenemos flojito, pero si le damos trabajo, lo vamos a tener más tenso. Entonces, de eso se trata, potenciar las potencias, valga la redundancia, que tenemos. Y esas potencias son hijas del alma, también son hijas del cuerpo,
Yo puedo correr tantos kilómetros, tantos pasos por día. Bien, pero entonces voy a crear músculo. Ahora, si me quedo quieto, no voy a crear músculo. Si me quedo quieto a nivel mental, evidentemente no voy a desarrollar esa potencialidad. Entonces, el desarrollo de la potencia es el compromiso que tiene que tener uno. Pero ¿cómo lo logro? En la medida que tengo una formación determinada. En la medida que me voy formando, me voy consolidando en mi formación. Y cada vez tengo más hambre de conocimiento, hambre de cultura, hambre de ser yo, pero hambre de ser comunión y comunidad. Si no me quedo yo solo y estamos con el tema individualismo. Los últimos 250 años, desde el siglo de las luces hasta ahora, si hacemos una línea de tiempo histórico, nos vamos a dar cuenta que el hombre con el capitalismo, con el consumismo, con el individualismo, creó realmente ser lobo del hombre. Y entonces nos devoramos entre nosotros sin entender que es con el otro y no solo. Entonces, este desarrollo tiene que ver con la motivación. Efectivamente, la motivación hay que ponerle un norte, es decir, un sentido. Bueno, yo otra pregunta. Sí. Uno puede tener, lo digo desde la experiencia, ¿no? Perfecto lo de la misión, pero no madura todas las áreas. Claro. Y cómo, por ejemplo, si no tengo madura el área emocional, cómo, por ejemplo, a veces no soy dueño de mí mismo, o sea, claro, la comida me gana y no tengo libertad, a pesar de que tenga inteligencia, ¿no? Claro. ¿Qué pasa? ¿Cómo voy trabajando cuando un área es inmadura, por Bien. ejemplo, la emocional? Bien, por ejemplo, no. Es el ejemplo. El área crítica es el área emocional, por donde se derrumba el hombre. Es decir, en el desarrollo vamos a encontrar el 1 es la dimensión física, el 2 la dimensión emocional, el 3 la dimensión mental, como siguiendo las agujas del reloj, lo valórico y lo espiritual. Se va desarrollando en conjunto, pero en ese orden. Ahora, si quiebro, si me quedo maniado, dirían en el campo, si me quedo sin desarrollar la dimensión emocional, sucumben todas las demás. Porque si no maduro la dimensión emocional, es difícil madurar la dimensión mental, es difícil madurar la dimensión social, es difícil la valórica y es difícil la espiritual. La ausencia de desarrollo emocional afectivo en la inmadurez del niño, yo puedo decir, un chico físicamente va a crecer hasta acá. ¿Cuánto hay? ¿90 centímetros, un metro 10? Bueno, yo determino que el chico le voy a poner una tabla, acá y decir, mira, vos, este es tu límite, tienes que crecer hasta acá. En la dimensión física. Bueno, vienen los derechos humanos, me meten en cana, porque nadie puede decir, lo voy a limitar en su crecimiento chico. Al contrario, a Messi, el Barca le dio las neurohormonas necesarias para que creciera, porque era chiquito y miren lo que logró. Bien, por lo tanto, no puedo ponerle un límite a la dimensión física. Ahora, le ponemos límite a la dimensión emocional. Y ante cualquier cosa, y entonces me encapricho, etcétera, etcétera, y no puedo desarrollar la dimensión emocional. Y si no puedo desarrollar la dimensión emocional, va a colapsar la dimensión mental, porque no puedo pensar. Porque yo lo que quiero es lo que quiero. Y yo vengo acá a la iglesia, padre, y yo le rezo a Dios, y lo que yo quiero no me lo manda Dios. Yo no vengo más acá a la noche, padre. No vengo más, porque yo vengo a pedir, y siempre quiero que me diga Dios todo lo que yo quiero. ¿O no? Bien. Estamos en problemas. Estamos en el horno, muy bien. Todo igual, ¿eh? Estamos en el horno, bien. Entonces, lo que el amor es dar, no solamente recibir. Y Dios escribe, ¿cómo es? Derecho a robar la torcida. Exactamente. Entonces, volvamos un poquito al tema. Nos fuimos de vamos, pero está bien. El hombre entonces se cambia. A ver si podemos.
por la presentación, porque me parece que no sé si se va a ver bien del todo, ¿no? Capaz que de este lado. Y la otra pared Sí. ¿De qué te puedes aventar? No tenemos nada, ¿no? No, aparte cómo llega para ahora. y en esta pared, si sacamos esas láminas, Bueno, ahora después del break. Después del break. Bueno, entonces tenemos que cada uno tiene que buscar su misión, su sentido de vida. Y que hay que integrarlo. Integrar la familia, integrar la comunidad, integrar la parroquia, integrar la pastoral, etcétera, etcétera. Vamos transitando un trayecto y un proyecto y una misión y un sentido. El hombre, en busca de sentido, que hizo Víctor Frank, un gran autor de todo esto, él le encontró el sentido. Este hombre que estaba en los campos de concentración y veía que los que tenían sentido sobrevivían a Auschwitz y los que habían perdido el sentido se morían. Entonces, el sentido vital, es decir, el sentido integral, es el sentido que da el alma, el espíritu. Entonces, cualquier dificultad es superada en la medida que nosotros tenemos alma. ¿Ustedes saben cómo se llama en construcción la viga IPN? Nosotros tenemos una viga. Una viga. Cuanto más alto es el travesaño mayor fuerza de sostén tiene la viga. Tiene la viga. ¿Se entiende? Esto se llama en construcción alma. Es una simple coincidencia. Sí. Un niño que no desarrolla su alma, una persona que no desarrolla su grandeza, evidentemente tiene un alma pequeña. El alma se desarrolla con conocimiento. Es decir, el conocimiento, en el siglo del conocimiento, es el que permite dar respuesta a muchas cosas. A todas, sí, a todas, incluyendo a la de las cosas, incluyendo la del cuerpo. Bueno, una de las cosas que tiene que ver con esto es la resiliencia. Por eso hemos traído el libro de la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Es la capacidad que tienen las personas, es la capacidad o sea, requiere capacitación. ¿Tenéis la definición de resiliencia en mano? ¿Qué tienen las personas de soportar, acá tienen el IPM, de soportar ustedes ya me entienden, capacidad de soportar la vicisitud y salir fortalecido con la experiencia. Fortaleza de la experiencia. Es una capacidad, no importa. Esto está en el libro, dice de la resiliencia. Es la capacidad que tienen las personas de soportar la vicisitud. Levanten la mano que nunca tuvo una vicisitud en su vida. Que nunca tuvo. Porque tuvo muchas. Y el que tuvo muchas somos todos. Entonces, pero ¿salimos fortalecidos de la experiencia?
Siempre el dolor es el mejor maestro, decíamos ayer. El dolor no es que busquemos el dolor viene como una respuesta también al placer. Placer y dolor son contrapuestos y algunas veces complementarios. Y entonces aprendemos del placer, pero mucho más del dolor y del sufrimiento. Y entonces, del dolor y del sufrimiento tenemos que sacar experiencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tenemos esta curva, que yo mostré acá, que ahora la voy a mostrar acá, la resiliencia, nosotros tenemos un estándar de vida determinado. Y entonces, cuando nos pasa algo, que venimos acá y muchas veces venimos para abajo. ¿Qué es lo que nos hace venir hacia abajo? Una situación de shock. Una vicisitud, una pérdida, un duelo. Algo que ilusionábamos y que después no lo tenemos. Esta situación de shock nos tira para abajo y entonces vamos a entrar en una cuestión de gran conmoción psíquica. El shock. La conmoción psíquica. La emoción me tira. El apego me tira. El sentimiento de capricho que no logro. Y entonces, ¿qué hago? Me voy para la depresión, me voy para la angustia, me voy para abajo. Pero si yo dije que el trayecto y la misión me tira para arriba, entonces, una persona puede, ante una determinada situación, entrar en colapso depresivo y un bajón. Y por ahí un bajón es bueno. No todos los bajones son malos. Muchas veces reflexionamos después del bajón. Entonces, cuando estamos acá, la persona que tiene capacidades, destrezas, habilidades, va a pegar una vuelta y va a buscar la constante de equilibrio. Y esa constante de equilibrio lo va a volver al estado original. Y alcanza, sí, para nivelar. Y otros van a quedar boyando hacia abajo. Yo hace 30 años que estoy deprimida, doctor, y no encuentro nada. ¿Y sabe qué pasa? Y los chicos se me fueron, dejaron el nido vacío. Y yo tenía el sentido que eran los hijos, pero ahora no los tengo. Y de mi marido ni hablar. Ni hablar del crápula ese, alcohólico, es decir, no me pega, pero, porque no me pega porque tiene miedo de que vaya a la comisaría de la mujer, pero me maltrata, no sabe cómo. ¿Y cuál es tu sentido? Y los chicos, yo quiero que pero ya tenés 65 años, ¿cómo vas a entender chico? Y ahora tenés la edad de abuela. No, yo no quiero envejecer. No, yo no quiero ser abuela. Bien, entonces esto nos pasa así. ¿Y cuál es el verdadero sentido? El verdadero sentido es encontrar, a partir de la vicisitud, una cuestión de superación. De que este proceso lo hice este proceso, no puedo negar el shock, no puedo negar el bajón, no puedo negar la depre, pero además salgo fortalecido. Este plus es de resiliencia. Resiliencia significa yo respondo. Una pelota de tenis o de lo que fuera golpea bien abajo, pero rebota. El rebote va a ser directamente proporcional a la capacidad que tenga en el piso, no, en la propia constitución de la pelota, en la propia constitución de las 6 dimensiones del ser humano.
de responder exitosamente. Y sobre todo hay una cuestión en el plus de resiliencia, la flexibilidad. Si la pelota es flexible y tiene buena tensión, pero es flexible, va a rebotar más. Si la pelota no es flexible, se rompe. Ustedes saben que un avión vuela por distintas situaciones físicas, pero sobre todo porque el ala está deformada. El ala hace que la velocidad que va por arriba y la de abajo, esta diferencial, esta necesita, para llegar acá, a la cola de escape, necesita, mientras esta va rápido, esta en la misma unidad de tiempo tiene que llegar acá las dos puntas. El trayecto del ala superior es más largo que la parte de abajo del ala. Necesita mayor recorrido para subir. Es decir, la sustentación del avión sube porque este perfil del ala tiene mayor recorrido. La experiencia en el recorrido para llegar acá le va a permitir que la física, de ahí viene el término resiliencia, a través de la flexibilidad, el ala se mueve y entonces gira con el timón y entonces el avión se levanta. Si no tuviera esta diferencial, el avión queda en la pista. Es decir, el ser humano se levanta cuando mayor esfuerzo, cuando mayor mérito, cuando mayor expectativa laboral, cuando mejor pueda elaborar las 6 dimensiones y las 12 disciplinas que propone la raza nana. Vamos a un corte, una quebrada y seguimos con el baile.